A comienzos del siglo XX, más de 100.000 filipinos cruzaron el Océano Pacífico en busca de una vida mejor, llegando a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar de Hawái. Las jornadas eran largas, extenuantes, y el pago apenas alcanzaba para sobrevivir. Sin embargo, había algo que traía consuelo, comunidad y dignidad a los campamentos: la comida. Estos platillos no eran lujos, eran creaciones nacidas del ingenio y de la necesidad, de lo poco que se tenía. Pero cada uno llevaba el sabor del hogar, el eco de las fiestas en Filipinas, y la fuerza de una comunidad que se negaba a olvidar quién era. Este video explora 25 platillos que no solo alimentaron cuerpos, sino también espíritus. Muchos aún se sirven en las mesas de Hawái, otros viven en la memoria de los descendientes de aquellos primeros trabajadores. Todos cuentan una historia. Esta es una de ellas. Y, en las plantaciones, la comida debía hacer más que llenar el estómago, debía levantar el ánimo. Este platillo lo lograba. Consistía en carne de cerdo cocida lentamente en una salsa de tomate con guisantes verdes, servida sobre arroz blanco. Usaban los cortes más baratos de cerdo, junto a guisantes y tomates enlatados, disponibles en las tiendas de las plantaciones. El aroma del ajo y tomate se extendía por los campamentos, evocando fiestas familiares a miles de kilómetros. Con el tiempo, esta receta cruzó los límites de los campos y se hizo parte de la vida local. 2. Adobo chicken and rice. Si había un plato que definía la mesa filipina en Hawái, era el adobo de pollo con arroz. Pollo cocinado en vinagre, ajo, salsa de soya y pimienta hasta quedar tierno, con una salsa intensa y fragante. El vinagre actuaba como conservante natural, lo que lo volvía ideal en un tiempo sin refrigeración. Un solo pote podía alimentar a una familia por días, y su aroma reunía a los vecinos al atardecer. Más que un platillo, era una conexión directa con el hogar. Hoy, el adobo no solo sobrevivió, se convirtió en un clásico del alma hawaiana. 3. Saimin. Saimin no llegó con los filipinos. Nació entre ellos, en las plantaciones. Era una sopa de fideos en caldo ligero, acompañada con lo que hubiera a mano: cebollines, pastel de pescado, restos de carne. Fusionó los sabores filipinos con el ramen japonés, el mein chino y el gusto local. Caliente, barato y reconfortante, su caldo aliviaba el cansancio y los dolores del día. Desde los campamentos, el saimin se extendió por toda la isla, hasta convertirse en uno de los platos más icónicos de Hawái. 4. Lumpia. Si el adobo era el corazón del día a día, la lumpia era celebración. Rollitos crujientes rellenos de carne, vegetales o solo col y cebolla cuando el dinero escaseaba. Freídos hasta quedar dorados y servidos con vinagre, convertían cualquier reunión en una ocasión especial. Las familias los preparaban en grupo, con los niños enrollando y los adultos frendo. El chisporroteo del aceite reunía a los vecinos. Aún hoy, un bocado de lumpia trae ese mismo calor familiar, y es parte inseparable de las reuniones en Hawái. 5. Fried rice, con ajo y restos de cerdo o pescado. Nada se desperdiciaba en los campamentos. El arroz frito lo demostraba. Con arroz del día anterior, ajo, soya y restos de cerdo o pescado, se lograba una comida abundante y sabrosa. El olor del ajo tostado y el sonido del arroz en el aceite anunciaban un momento de descanso y sabor. Con influencias chinas y hawaianas, esta versión filipina del arroz frito se convirtió en símbolo de ingenio y comunidad. Hoy, sigue presente en los almuerzos populares de la isla. 6. Arroz hervido con verduras guisadas en salsa de pescado. Uno de los platos más humildes, pero también más reconfortantes: hojas verdes, calabaza o ejotes cocidos lentamente con bagón o patis. La intensa salsa de pescado filipina, servido sobre arroz blanco, transformaba simples vegetales en un plato completo. Las verduras se cultivaban en pequeños huertos o se intercambiaban entre vecinos. Este plato era más que nutrición, era memoria de las comidas caseras en Filipinas. Pocas cosas hacían detener a los trabajadores como el aroma del pescado frito. Eran pescados pequeños, como sardinas o jureles, salados y freídos hasta quedar crocantes. Lo acompañaba un dip de vinagre fuerte, a veces con ajo o chile. El crujido al morderlo y el contraste con el vinagre evocaban los almuerzos del archipiélago. Era un plato común, pero lleno de significado. En los días de descanso o después del pago, muchos se regalaban un siopao, llamado manapua en Hawái, panecillos blancos al vapor rellenos de carne de cerdo dulce o pollo, suaves y portátiles. Su origen es chino, pero los filipinos lo adoptaron rápidamente. Vendedores ambulantes pasaban por los campamentos con canastas llenas de manapua caliente, rellenaban el estómago y el corazón con cada bocado. Cuando alguien enfermaba o el cansancio vencía, el arroz caldo era la cura, una especie de gachas de arroz con pollo, ajo, jengibre y a veces calamansi. El jengibre calmaba el cuerpo, el ajo daba fuerza, el arroz daba sustento, caliente y espeso, era como un abrazo en forma de sopa. Todavía hoy, es sinónimo de cuidado y calidez familiar. 10. Camote hervido con migas de pescado salado. Cuando el arroz faltaba, el camote lo reemplazaba.
Se hervía hasta estar tierno y se cubría con restos de pescado seco y salado. El dulce del tubérculo y lo salado del pescado creaban una combinación reconfortante. Era económico, fácil de preparar y abundante en los suelos hawaianos. Un plato humilde, pero lleno de dignidad. 11. Sopa de pescado y verduras. Una sopa ligera pero nutritiva, preparada con pescado local y verduras como hojas verdes, cebolla o calabaza. Un toque de jengibre o salsa de pescado elevaba el sabor. Los ingredientes se recolectaban entre varios vecinos, aportando lo que tuvieran. El resultado era una sopa que alimentaba cuerpos y creaba comunidad. Sentarse alrededor de esta sopa era una forma de sentirse en casa. 12. Panceta de cerdo estofada, con vinagre y ajo. Aunque era un corte graso y barato, la panceta se volvía deliciosa en manos filipinas, cocida a fuego lento con vinagre, ajo, salsa de soya y pimienta hasta que la grasa se fundía en la salsa. Un plato robusto, sabroso y lleno de tradición. La carne se estiraba para alimentar a todos, y el sabor quedaba grabado en la memoria. Aún hoy, su aroma es parte del hogar en muchas cocinas isleñas. 13. Arroz con verduras salteadas. Cuando la carne escaseaba, las verduras tomaban protagonismo. Verduras frescas de los huertos del campamento, como cancón o ejotes, salteadas con ajo y aceite, servidas sobre arroz. El plato era rápido, económico y lleno de sabor. El olor a verduras frescas en la sartén era una invitación a la mesa, un recordatorio de que lo sencillo también puede ser nutritivo y especial. Pasteles de arroz al vapor con coco y plátano. No todos los platos de las plantaciones eran salados o contundentes. Cuando había un momento para el descanso o la dulzura, surgían los pasteles de arroz al vapor con coco y plátano, hechos con arroz molido, plátano machacado y coco rallado, cocinados al vapor en moldes improvisados. Eran suaves, aromáticos y llenaban el aire con dulzura. Los niños los esperaban con ansias, y los adultos los compartían los domingos o en reuniones. No eran lujos, pero sí un recordatorio de que el placer también podía nacer en la escasez. 15. Estofado de verduras mixtas con leche de coco. Un verdadero abrazo en un tazón. Calabaza, berenjena, frijoles o hojas verdes, cocinados lentamente en leche de coco con ajo, cebolla y un toque de salsa de pescado. Las familias preparaban grandes ollas de este guiso para compartir entre vecinos. La leche de coco daba cuerpo y suavidad a los vegetales, incluso cuando la carne escaseaba. Aromas de ajo y coco llenaban los campamentos, recordando a Filipinas. Este plato mostraba cómo, con pocos ingredientes, se podía alimentar a muchos y mantener viva la tradición. 16. Estofado de pescado con coco. Pocas recetas evocaban tanto la costa filipina como esta. Pescados pequeños como caballa o sardinas, cocinados lentamente en leche de coco con jengibre, ajo y a veces chile. La leche de coco atenuaba el sabor fuerte del pescado, convirtiéndolo en un guiso reconfortante. Cada cucharada, servida sobre arroz, ofrecía energía y memoria. Este plato conectaba a los trabajadores con el mar que dejaron atrás, y era compartido en las cocinas del campamento como símbolo de hogar. 17. Arroz frito con bagún. Cuando los recursos escaseaban, el sabor se volvía aún más importante. El bagún, una pasta de pescado fermentado, tenía un aroma potente pero era muy valorado. Con ajo, cebolla y arroz del día anterior, se transformaba en una comida contundente y sabrosa. A veces se le añadía huevo, carne o verduras si estaban disponibles, pero el bagún por sí solo bastaba. Para los filipinos, era un sabor de identidad, rechazado por algunos, amado por quienes lo reconocían como parte de sí. Un plato que demostraba que la cultura podía sobrevivir incluso en los ingredientes más humildes. Cuando había que alimentar a muchos con poco, el pancit era la respuesta. Fideos salteados con ajo, cebolla, salsa de soya y las verduras disponibles, col, zanahoria, ejotes. Con suerte también se agregaban trozos de carne de cerdo o pollo. Más que un platillo, era símbolo de esperanza. En la tradición filipina, los fideos largos representan larga vida. Se preparaba en cumpleaños, días de pago o celebraciones, llenando el aire de aromas y atrayendo a vecinos y niños. El pancit celebraba la vida, incluso en medio de la dificultad. 19. Arroz con recortes de cerdo hervidos en vinagre y soya. La carne era escasa y valiosa, por eso nada se desperdiciaba. Los recortes de cerdo, huesos y grasa servían en vinagre, salsa de soya, ajo y pimienta. El vinagre no solo daba sabor, también conservaba. Servido sobre arroz, cada grano absorbía la salsa salada y agria, creando un plato lleno de sabor. Aunque nacía de la necesidad, era una comida digna,
que sostenía cuerpos y fortalecía el espíritu. Una lección viva de cómo transformar lo que otros descartarían en un plato lleno de significado. 20. Estofado de mariscos o almejas con tomate. En las costas de Hawái, los trabajadores recolectaban mariscos como almejas o mejillones. Con ajo, cebolla y tomate, cocinaban un guiso que luego se servía sobre arroz. El sabor salado del mar combinado con la acidez del tomate daba como resultado un plato profundo, lleno de carácter. Era la forma de aprovechar lo que la naturaleza ofrecía gratuitamente, con el ingenio de quienes sabían sacarle sabor a todo. En los días de descanso, este plato se compartía entre familias, acompañado de historias y risas, cocidos hasta estar blandos, se acompañaban de arroz si lo había, o de restos de pescado seco o cerdo. Eran cultivos resistentes, ideales para el clima de Hawái, y proveían energía durante las duras jornadas. Aunque modestos, estos alimentos eran conocidos y valorados por su conexión con la tierra y con la tradición filipina, una forma de aprovechar los recursos locales sin perder el sabor del hogar. Pequeños trozos de cerdo salteados rápidamente con ajo, soya y vinagre, mezclados con vegetales como col, ejotes o calabaza, parecido al adobo pero más ligero y fresco gracias a las verduras recién cosechadas. Con el toque agrio del vinagre y el sabor profundo de la soya, este salteado lograba un equilibrio delicioso. Servido con arroz, era una comida completa, hecha con ingenio y practicidad. Cuando una familia podía sacrificar un pollo, nada se desperdiciaba. Se cocinaba lentamente con rodajas de cebolla o jengibre, creando un caldo ligero pero sabroso. El jengibre reconfortaba el cuerpo y ayudaba contra los dolores, mientras la cebolla aportaba dulzura. Ideal para los días fríos o cuando alguien estaba enfermo, era una sopa sencilla pero poderosa que transmitía cuidado, protección y amor familiar. Los frijoles eran una fuente económica y duradera de proteína. Junto a brotes de soya cultivados en frascos dentro de las cocinas, se salteaban con ajo, cebolla y, si era posible, un poco de salsa. Una comida rápida, nutritiva y abundante. Demostraba cómo con lo mínimo se podía alimentar a muchos. Para los trabajadores, era una forma de mantenerse fuertes sin depender de la carne. Una combinación de ingredientes sencillos que ofrecía sabor y sustento, pescados pequeños, a veces secos, cocinados en leche de coco con ajo y cebolla. La grasa de la leche suavizaba el pescado, creando una salsa espesa que se adhería al arroz caliente. Cada cucharada llevaba el recuerdo del mar, del hogar y de las comidas familiares. En un ambiente duro y lejano, este plato ofrecía fuerza y consuelo. Cuando repasamos la historia de los más de 100.000 filipinos que cruzaron el Pacífico a principios del siglo XX, atraídos por la promesa de trabajo en las plantaciones de azúcar en Hawái, es fácil centrarnos en las cifras, las estadísticas o los datos duros, pero detrás de cada número había un rostro, una historia. Una familia que dejó atrás su tierra, su lengua, su clima, sus celebraciones y sobre todo su cocina. La vida en las plantaciones no fue fácil, jornadas de 12 horas bajo el sol, trabajos físicos intensos, salarios mínimos y muchas veces discriminación y barreras culturales. Pero en medio de ese entorno hostil, los filipinos encontraron un lenguaje que no necesitaba traducción: la comida. Porque la cocina no solo nutre el cuerpo, también alimenta el alma, preserva la memoria y mantiene vivas las raíces cuando todo alrededor parece arrancarlas. Para estos trabajadores, preparar arroz con recortes de cerdo, freír pescado con vinagre, hervir camote o compartir un tazón de arroz caldo era mucho más que cocinar. Era un acto silencioso de resistencia cultural, una afirmación de identidad. Los 25 platillos que hemos explorado no son simples recetas, son fragmentos de una historia mayor. Son testimonios comestibles de cómo una comunidad pudo reconstruir, en otro suelo, los sabores que la definían. Algunos de estos platillos nacieron en las Filipinas y sobrevivieron a miles de kilómetros de distancia. Otros surgieron en las propias cocinas de las plantaciones, como el saimín o el manapua, nacidos del mestizaje, del intercambio, del encuentro entre culturas diversas que compartían el mismo campo de caña, el mismo agotamiento, la misma nostalgia. Cada plato era una solución a una necesidad, pero también un homenaje. No había lujos ni ingredientes exóticos, solo ingenio, voluntad y conocimiento ancestral, transmitido de generación en generación. El cerdo barato se transformaba en estofado sabroso gracias al vinagre y al ajo. El arroz sobrante del día anterior se convertía en banquete cuando se salteaba con un poco de bagún. Las verduras de los huertos improvisados cerca de los campamentos eran suficientes para alimentar a todos, especialmente cuando se cocinaban en leche de coco o con salsa de pescado. Los sabores no solo conectaban con la tierra natal, también unían a las personas. La comida tenía el poder de reunir a los vecinos alrededor de una olla, de convertir una noche cualquiera en celebración con una bandeja de lumpia, de curar con un caldo de arroz y jengibre, de abrazar desde el estómago. En medio de la precariedad, la comida construía comunidad. Y lo más extraordinario es que muchos de estos platillos no desaparecieron con el paso del tiempo. Se quedaron, se adaptaron, se fusionaron. Y hoy son parte fundamental del paisaje culinario de Hawái. No solo sobreviven en hogares filipino-hawaianos,
sino también en comedores escolares, en puestos callejeros, en almuerzos familiares y en celebraciones isleñas. El arroz con guisantes, el adobo, el pancit, los dulces de arroz con plátano, el estofado de pescado en coco, todos ellos llevan en sus ingredientes no solo un sabor, sino un mensaje. Dicen, aquí estuvimos, aquí dejamos huella, aquí seguimos. En este contexto, hablar de comida es también hablar de migración, de adaptación, de mezcla cultural y de la capacidad del ser humano para crear belleza aún en las circunstancias más difíciles. Es recordar que los sabores pueden ser anclas cuando todo alrededor cambia. Que una olla de arroz puede ser más poderosa que cualquier bandera, porque contiene lo que no puede borrarse, las historias compartidas. Para los descendientes de esos trabajadores, estos platillos representan algo más que nostalgia. Son herencia, son una forma de reconectar con abuelos, bisabuelos, con historias que tal vez nunca se contaron en voz alta, pero que se transmitieron con cada cucharón. Y para quienes no crecieron en esa tradición, conocer estos platos es abrir una ventana a una historia de valentía, ingenio y humanidad. Porque los trabajadores filipinos de las plantaciones no llegaron a Hawái como chefs, llegaron como obreros, como campesinos, como sobrevivientes. Pero la forma en que transformaron ingredientes simples en obras culinarias resistentes demuestra algo más profundo, que incluso en los márgenes de la historia, la cultura florece, que incluso en la pobreza, hay creatividad, y que incluso sin palabras, una receta puede decirlo todo. Hoy, cuando alguien en Hawái come lumpia en una fiesta, o pancit en un cumpleaños, o un manapua en un almuerzo cualquiera, tal vez no se detiene a pensar en su origen. Pero detrás de cada bocado, hay generaciones que trabajaron, resistieron y cocinaron en medio del cañaveral. Detrás de cada receta, hay una historia de dignidad que cruzó el océano. En un mundo donde a veces olvidamos lo que otros pueblos han aportado para construir lo que hoy consideramos propio, esta lista de platillos es también una forma de justicia, de decir gracias, de reconocer que la identidad de Hawái no es pura ni aislada, sino mestiza, compartida y profundamente filipina en muchos sentidos. Por eso recordar estos 25 platillos no es solo un acto gastronómico, sino un acto de memoria, de respeto, de recuperación de voces que no siempre tuvieron espacio en los libros de historia, pero que se expresaron con cuchara, fuego y arroz. Así que la próxima vez que pruebes un arroz con cerdo guisado, o una simple sopa de pescado con vegetales, tal vez sabrás que no es solo una comida, es una historia viva, una herencia, un homenaje silencioso a quienes, con casi nada lo dieron todo, y lo hicieron, cocinando. Cuando el último plato fue servido, y el humo de la olla se elevó hacia el cielo azul de Hawái, lo que quedó no fue solo el sabor en la lengua o la saciedad en el estómago. Quedó algo más profundo, una herencia. 25 platillos, 25 maneras de recordar, 25 actos cotidianos que tejieron un puente invisible entre dos archipiélagos, las islas Filipinas y las islas hawaianas. Pero en verdad, no fueron solo 25 recetas, fueron 25 fogones encendidos por la memoria. Imagínalo por un instante. El año es 1920. Un hombre llamado Elías, con las manos curtidas por la caña, camina descalzo hacia su choza de madera. Está exhausto, pero en su bolso de yute guarda un pequeño tesoro, un pedazo de panceta barato, una cebolla, un puñado de arroz. Con eso preparará su versión de adobo. No tendrá todas las especias, pero tiene el recuerdo del olor que su madre provocaba al cocer ese platillo allá en Ilocos. No tiene ni vinagre bueno ni salsa de soya fina, pero tiene el saber. Lo demás, lo pondrá el fuego. En otra esquina del mismo campamento, una mujer llamada Luninin muele arroz con plátano maduro para preparar pasteles al vapor. Su hija la observa en silencio. No entienden bien las palabras del inglés que les grita el capataz, pero entienden esto, que esa mezcla suave es hogar, que cuando el dulce invade el aire eres domingo, aunque el calendario diga martes, y que compartirlo será por un instante abolir la soledad. Ninguno de ellos podría haber imaginado que 100 años después, esos mismos sabores seguirían vivos, que los mismos ingredientes humildes, ajo, arroz, vinagre, pescado seco, coco, serían piedras angulares de la identidad culinaria hawaiana, que sus nietos, sus bisnietos, los hawaianos de hoy, seguirían celebrando cumpleaños con pancit, llevando lumpia a los almuerzos escolares, o buscando manapua caliente en las calles de Honolulu. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió, porque esos platillos no solo viajaron en barcos, viajaron en la sangre, en el recuerdo, en las manos que aprendieron a picar cebolla como lo hacía el abuelo, en la paciencia para esperar que el arroz caldo espese, como lo hacía la abuela cuando alguien estaba enfermo, y también en la innovación, porque cada nueva generación reinventó los platillos, los mezcló con sabores japoneses, chinos, hawaianos, y aún así, seguían siendo filipinos.
porque no es el ingrediente lo que define un platillo, es la intención con la que se cocina, es el deseo de no olvidar. Lo interesante es que estos 25 platos cuentan una historia doble, la historia del cuerpo y la del alma. Alimentaban el cuerpo cansado del obrero, sí, pero también alimentaban algo más delicado, el sentido de pertenencia, la dignidad, la certeza de que, a pesar de estar lejos, seguían siendo alguien, seguían siendo parte de algo más grande. Cada plato tenía su propio carácter. El adobo, por ejemplo, era resistencia pura, era la carne que no se echaba a perder, la que aguantaba horas bajo el sol, era el sabor fuerte de quien no se rinde.